por haberse conectado hoy. Estamos ahora en este ciclo de webinarios en el marco de las ONIET, que son unas competencias de tecnología de la Universidad Blas Pascal. Yo soy Nazarena y trabajo para la Secretaría de Extensión de la universidad. Bueno, y de allí sale la iniciativa de trabajar con las distintas carreras para proporcionar estos espacios de actualización de temas relevantes. Bueno, y hoy tenemos a Ornella Bassano. Ella es Social Media Manager de la universidad, es licenciada en Periodismo y Nuevos Medios, diplomada en Marketing Digital y maestranda en Inteligencia de Negocios y Explotación de Datos. Y hoy nos presenta el webinario Big Data y Comunicación, buscar y usar datos de manera responsable. Así que, Orne, bienvenida, muchas gracias y bueno, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, NASA, y muchas gracias también a todas las personas que se sumaron. Así que bueno, si les parece, si alguno quisiera de antemano comentar de qué áreas vienen o algo, también se puede, y si no, arrancamos. La idea de hoy es poder hablar un poco de lo que sería los datos y la comunicación, pero también evaluar un poco justamente de dónde salen esos datos, cómo utilizarlos. Entonces, les preparé una presentación que está acá y es esta. No sé si se está viendo. Sí, se ve, perfecto. Bueno. La idea de todo esto también es buscar y usar datos de manera responsable, y también tiene la charla un enfoque de que sea con perspectiva de género. Sin embargo, esto puede ser trasladado a distintas aristas, por así decirlo. De antemano pido perdón si en algún momento escuchan algunos ladridos. Pueden ser que mis perras se pongan en un momento como a ladrar o a hacer ruido, pero bueno, es eso únicamente. Entonces, lo primero que nos podemos preguntar es por qué trabajar justamente con datos. O por qué pueden hacer ese interés quizás para las personas que ya trabajan, que todavía no trabajaron con datos, o porque, bueno, justamente las personas que lo hacen. Y los principales motivos que encontramos es justamente esto del fenómeno imparable del Big Data. Cuando hablamos de Big Data, de forma muy resumida, podemos decir de que es un conjunto muy grande de datos con los cuales se trabaja. Entonces, esos conjuntos grandes de datos pueden provenir de diferentes fuentes, pero ese es el concepto muy general, que después son analizados y se llegan a ciertas conclusiones o resultados. Los motivos para trabajar con datos es básicamente encontrar respuestas a preguntas o problemáticas. Esto puede ser llevado a un plano social como también empresarial. Por ejemplo, si nos quisiéramos preguntar de repente cuántas visualizaciones tiene un sitio web, o, por ejemplo, cuántas personas en este momento están desempleadas. Entonces siempre parte como de una pregunta. Y en base a eso, la necesidad de analizar datos también nace en la oportunidad de tomar decisiones inteligentes. Y con decisiones inteligentes nos referimos a justamente decisiones basadas en datos. A veces muchas decisiones empresariales quizás son tomadas en base a cuestiones intuitivas, y lo primordial y principal es que esas decisiones puedan estar fundadas sobre cuestiones concretas. Y bueno, trabajar con datos también es muy transversal a todas las áreas. Realmente no importa tanto de qué áreas provengas, porque siempre se puede aplicar el análisis de datos, no importa la disciplina en sí. Siempre se puede trabajar la información que uno tiene disponible, y que también muchas personas hablan de que es el nuevo petróleo del siglo XXI, porque representa de alguna manera u otra una forma de poder. La persona que puede de alguna forma capturar esos datos, trabajarlos, tiene una ventaja competitiva, hablando desde un plano empresarial, por sobre otras. Y si es desde un plano social, también es qué se comunica y qué es lo que no se comunica. Entonces, ¿qué roles podemos encontrar en el mundo de los datos? Estos son roles que son los más frecuentes de encontrar. Sin embargo, hay muchísimos más roles, y los más comunes son estos tres, que entre ellos obviamente estos roles se cruzan.
Y esto es un trabajo muy colaborativo. Tenemos por un lado los analistas de datos que se ocupan de analizar justamente los datos existentes y identificar insights y elaboran visualizaciones que puedan representar esa información de forma gráfica y fácil justamente de interpretar. Abajo de cada uno son parámetros en los que se utilizan esas determinadas herramientas. Algunos utilizan más, otras menos, pero tienen como roles bastante específicos. Después tenemos a los o las científicas de datos que manejan esa masa de información enorme y esos datos en bruto para convertirlos en información y extraer conclusiones. Y lo más quizás importante que tienen, a diferencia del analista de datos, el analista de datos hace un análisis más descriptivo de una situación en general y el científico de datos puede llegar a desarrollar modelos predictivos, lo cual eso lo hace bastante interesante porque podríamos establecer cosas que quizás podrían suceder a largo plazo. Y después tenemos a los ingenieros de datos, que son las personas que se encargan de construir y mantener esas estructuras de datos y justamente las arquitecturas necesarias para poder realizar esa ingesta y procesamiento e implementación, bueno, obviamente a gran escala, de estas aplicaciones que usan datos de forma intensiva. Y podemos hablar muy rápidamente también de lo que es el proceso de análisis de datos. Esto también es algo que está de una forma muy resumida, pero básicamente podemos empezar a decir que el dato es diferente de la información, no se trata de lo mismo. El dato en sí es justamente lo que nosotros podemos llegar a obtener, pero la información es lo que encontramos tras analizar esos datos. Entonces, también ahí encontramos de que podemos, de alguna forma, obtener datos que sean estructurados o no estructurados. Los datos estructurados son los que comúnmente conocemos como los numéricos, que pueden estar insertos en sistemas relacionales. Y después tenemos otros datos que pueden ser no estructurados, que pueden ser fotos, imágenes, videos, palabras, discursos, que eso también es algo que se está trabajando mucho en la actualidad porque es otro tipo de información que es muy valiosa. Y el proceso de análisis de datos lo podemos resumir un poquito de esta manera, de cómo trabajar con esos conjuntos grandes de información, que es primero, nos tenemos que, esto también puede ir, como les explicaba antes, desde una perspectiva más empresarial o investigaciones más sociales o en el área que cada uno quisiera poder llevar adelante un proceso de análisis de datos, es primero pensar y definir cuáles son las preguntas que buscamos resolver con este conjunto de datos, pensar en qué vamos a medir y cómo lo vamos a hacer, y después, de alguna forma, chequear cuáles son las fuentes de datos disponibles que tenemos, recolectar esos datos y comenzar a hacer un proceso de extracción, transformación y carga de datos. Este proceso casi siempre se estima que ocupa el 80% del tiempo de todo el análisis en general que se hace, porque justamente nos podemos encontrar con fuentes de datos que a veces son amigables y otras quizás no tanto. Entonces, consume mucho tiempo poder de alguna forma limpiarlos y transformarlos y sobre todo ajustarlos a las necesidades que vamos a tener para definir, para poder responder a esas preguntas. Entonces, ahí es el momento en el cual nos preguntamos cuál es la información importante y cuál es la que no. Entonces, en esa segmentación vamos a poder trabajar muchísimo mejor. Después se desarrollan los modelos sobre los cuales nosotros vamos a trabajar esos datos, donde van a estar cargados, y ahí hay distintas opciones en las cuales podemos desarrollar esos modelos. Podemos hacer modelos que sean más relacionados a hacer pequeños, son denominados data marts, que son como pequeñas bases de datos, o si no, hacer un data warehouse, que son bases más grandes y de ahí sacar data marts, pero eso ya es un poco más específico y son para más casos concretos para ver en el caso de que quisiéramos aplicar, pero bueno, se desarrollan modelos, de ahí se analizan los datos y por último se van llevando a cabo la visualización de esos datos
hay que tener en cuenta que este es un proceso iterativo. Y con iterativo es decir de que este proceso va a estar dado todo el tiempo. En todo momento se va a realizar ese proceso de carga, transformación, extracción, se van a ver de nuevo si este modelo tiene que actualizarse o no, si necesitamos más dimensiones porque necesitamos ampliar el análisis, o si las visualizaciones son las correctas, o si ya no nos están dando las respuestas que necesitamos, entonces necesitamos cambiar justamente algunos gráficos. Entonces es un proceso que todo el tiempo va modificándose, pero lo más importante de todo esto es indudablemente que uno analiza datos con el fin de comunicar resultados, ya sea a un nivel empresarial o a la sociedad, por ejemplo. Esto es como lo más importante de todo y el fin es poder dar a entender qué es lo que nosotros hicimos con justamente esos datos que teníamos y cuál es la información a la cual llegamos. Y si no lo comunicamos correctamente, ahí pueden empezar a suceder algunos malos entendidos o puede llegar a generar algunos errores. Entonces, nos ponemos a pensar también de dónde sacamos los datos para trabajar y la realidad es que hay muchísimas fuentes de datos. Hoy en día en Internet hay muchos lugares en los cuales podemos encontrar datos, pero siempre es importante preguntarnos de dónde vienen. En el caso de que capturemos, más adelante lo vamos a ver, pero en el caso de que nosotros seamos las personas encargadas de capturar esos datos, también tenemos que tener en cuenta ciertas cosas, pero también si utilizamos fuentes de datos que son externas a nuestra organización o externas a nosotros mismos, porque es alguna institución que le está brindando y disponibilizando, hay que tener muy en cuenta de qué clase de organización se trata. Entonces tenemos fuentes, por ejemplo, como el INDEC, los datasets del Gobierno de la Nación, los datos abiertos de la Municipalidad de Córdoba, observatorios. Hay algunas asociaciones independientes y organismos públicos y privados que también se dedican a realizar investigaciones y a poder disponibilizar justamente esas bases de datos para que otras personas puedan realizar sus propios análisis. Entonces, bueno, lo que pueden llegar a encontrar, sin ir más lejos, es lo que es el INDEC, tiene en su parte de base de datos justamente algunos apartados en donde pueden llegar a encontrar, por ejemplo, en este caso, la encuesta permanente de hogares y que da justamente los distintos formatos en los cuales uno puede descargar la base y las consideraciones a tener en cuenta para poder interpretar esos datos. Lo que vamos a encontrar con esto es, primero, si nosotros lo descargáramos únicamente sin tener ningún tipo de contexto, nos encontraríamos con algo como esto, lo cual es un poco difícil de interpretar. Entonces, lo que tenemos, no sé si en esa parte el Excel que mostré se vio. Nasa, ¿me puedes confirmar por las dudas o alguien? Sí, sí. Ah, perfecto, porque no me parecía el cuadradito rojo, así que no estaba segura. Entonces, eso puede hacer que sea un poco difícil la interpretación. Entonces, a veces vamos a encontrar, en algunos casos, no en todos, porque eso depende también de la organización, eh, mm, vamos a encontrar más información sobre esa base y vamos a poder interpretar mejor qué significa cada campo y la descripción de cada una de justamente de los datos registrados. Eso va a facilitar un poco el trabajo. Eh, y acá también podemos encontrar algunos datasets de lo que son del gobierno, que acá también tienen distintas formas en las cuales, formatos en los cuales descargarlo. Eso depende de cada utilidad que una persona le quiera dar o a qué sistema de gestión de bases de datos va a trabajar, pero sí disponibiliza algunos formatos y temáticas. Y después, por ejemplo, tenemos el caso de los datos abiertos, que también tenemos acá, que es de la Municipalidad de Córdoba. ¿Y qué sucede en estos casos de datos abiertos? Es que es algo que se está tratando de impulsar mucho y que está muy, de alguna forma, siempre se habla de promover esta cuestión de datos abiertos de gobierno. El problema que muchas veces encontramos son bases de datos muy desactualizadas y cuando ya entramos en ciertos apartados, como por ejemplo género, encontramos algunas cuestiones que
En este caso, lo que voy a mostrar es justamente los indicadores laborales por género y encontramos cierta perspectiva binaria con respecto a las cuestiones de género, y si hablamos de tasa de empleo encontramos hombres, mujeres y ya está. Entonces, por ejemplo, si hablamos cargos jerárquicos, hombres, mujeres, y la última fuente de datos disponible que nos está dando este dataset es de 2021, lo cual ya queda un poco obsoleto para hacer un análisis un poco más reciente. Y eso sucede en muchos casos, entonces también hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros vamos a querer recopilar, qué nos sirve, qué no nos sirve. Y acá empiezan algunas recomendaciones del Observatorio de Datos con Perspectiva de Género. En este caso se menciona género, pero también podemos hablar de género, diversidades. eh, es como, yo creo que si bien estos consejos son con perspectiva de género, son transversales a muchas problemáticas también. Entonces, lo más importante para entender de dónde nosotros vamos a obtener esos datos y tener en cuenta es que los datos siempre son construidos por personas. Y si bien podemos de alguna forma extraerlos con distintas herramientas, siempre hay una persona también por detrás, y quienes investigan determinados temas tienen sus propias visiones y concepciones teóricas que también repercuten en el análisis de esos datos o en esas fuentes de datos que también están entregando. Y también sucede mucho de que necesitamos ese contexto. Si no tenemos el contexto por el cual por ejemplo, la metodología de recolección de los datos, va a ser muy difícil llegar a una interpretación, no podría decir correcta, pero sí una interpretación un poco más amplia de lo que realmente estamos investigando. Entonces, por eso decimos que la transparencia de ese proceso que las organizaciones dan con respecto a las fuentes de datos tiene que ser fundamental. Y la perspectiva que utilicemos, por ejemplo, en este caso, hablando de perspectiva de género, tiene que ser transversal en el proceso, no solo únicamente en la presentación de resultados, sino que desde un comienzo estar pensando en la perspectiva de género, porque eso va a ser fundamental al momento de la recolección de esos datos. Y hay que conocer que de acuerdo a la organización de la cual nosotros estemos obteniendo esas fuentes, hay que tener en cuenta de que algunas organizaciones están financiadas, esas investigaciones quizás tienen ciertos propósitos y también entenderlo. Y finalmente, bueno, también habla un poco el Observatorio de Datos que hay que en todo momento garantizar la protección de los datos y el anonimato para no exponer a nadie, porque si el fin último también es poder comunicar estos datos, hay que tener en cuenta de que en el caso, por ejemplo, de problemáticas sociales, si exponemos a ciertos grupos, tenemos que entender que los medios también pueden llegar a obtener esos análisis, los resultados que tengamos, y de ahí de alguna forma replicar algunas cuestiones que quizás no sean tan positivas para determinados grupos o que estén sesgados. Entonces, también hablamos un poco de qué tiene que ver todo esto con las mujeres, en definitiva, que es un poco también el tema que nos trae la charla, y es que pensamos en la participación que tienen las mujeres en este campo en particular, y podemos decir que globalmente las mujeres representan el 26% de quienes trabajan en el sector de tecnología. Entonces ya partimos de una base en la cual las personas involucradas justamente en estos procesos el porcentaje de mujeres es bajo, entonces de por sí eh, vemos que esos datos están trabajados desde una mirada quizás única o muy parcial, entonces es necesario tener en cuenta también la importancia de la inclusión de mujeres en lo que es el mundo de la tecnología. Y en Argentina, por ejemplo, podemos decir que durante 2022 la participación de las mujeres en sectores de ciencia y tecnología fue del 28% y en la industria del software del 30%. Y que si hablamos de mujeres que estén estudiando, solo el 34% se dedica a disciplinas STEM y el 17% a programación.
Entonces, al tener tan poca participación de las mujeres, también podemos pensar en cuáles son los riesgos de la falta justamente de perspectiva de género en los datos. Como había mencionado anteriormente, son los sesgos. Y la realidad es que hay que tratar de poder llegar a visiones un poco más amplias y diversas para justamente evitar estos sesgos. También se puede fomentar estereotipos y discriminación. Han sucedido muchos casos en donde hay algoritmos que han resultado, han tenido resultados racistas, sexistas, clasistas, y tener en cuenta justamente también, como lo mencionaba anteriormente, de si estamos trabajando con información que está haciendo, que tiene sesgos, eh, ¿cómo comunicamos esa realidad que nosotros estamos analizando? Porque la información, al ser publicada y al ser difundida, también empieza a construir realidad y forma parte impacta directamente en la concepción, en la percepción de las personas que tienen sobre determinadas temáticas. Entonces, tenemos que pensar en cuál es la visión de esas personas que recopilaron y trabajaron esos datos. Podemos hacer mucho daño en muchos casos si hablamos de analizar datos. No es lo mismo analizar un promedio que una moda. Entonces, por ejemplo, si habláramos en determinados casos en niveles, por ejemplo, de pobreza o de sueldos, entonces quizás podríamos decir, no, capaz en el sector de educación, docentes cobran tanto porcentaje de dinero o, bueno, terminar haciendo análisis que quizás puedan ser correctos, o decir, en promedio ganan determinada cantidad de dinero y, bueno, y en realidad quizás no arroje resultados que estén más apegados a la realidad. Entonces, bueno, no solo eso, hay un millón de casos que se pueden aplicar. Seguramente ustedes desde su campo profesional puedan pensar en algunos. Y también es eso de cómo podemos construir una sociedad más ética y justa si tenemos esos sesgos que nos atraviesan ya desde un comienzo, antes incluso eh, de publicar esa información, de darla a conocer. Entonces, pensar también en cuáles son los datos que van o vamos a seguir eligiendo. Acá hay algunos fragmentos que a mí me parecen que resumen bastante bien lo que son esta cuestión de la importancia de la perspectiva de género en los datos, que salen a raíz de una entrevista que le hicieron a Catherine de Ignacio, a Laura Klein y Maya Livio, que son tres autoras e investigadoras que publicaron un libro que se llama Feminismo con datos, si no me equivoco. Y lo importante de todo esto son algunas citas que ellas dan en esta entrevista, que es justamente que todos los sistemas que nosotros accedemos están hechos por humanos, están hechos por personas. Y no por eso, y porque estén desde un lado tecnológico, están libres de prejuicios. La tecnología no está exenta de los prejuicios. Entonces, no podemos diseñar sistemas aislados de las personas, porque las personas son las que diseñan. Y muchas veces se cree como en cierta imparcialidad por tratarse de cuestiones tecnológicas, y siempre hay que pensar que hay alguien detrás de justamente ese desarrollo. Y que acá, bueno, justamente las autoras también explican que a menudo se confía en los datos y en el Big Data por sobre la experiencia personal. Y sabemos que la realidad es que captar justamente todo un espectro tan grande de, por ejemplo, una problemática social, es muy difícil poder representar la riqueza de cada experiencia personal. Entonces hablamos como de un conjunto, pero hay que tener en cuenta de que es eso. Los datos nunca nos dan una imagen completa, no lo van a poder hacer, y hay personas y perspectivas que quedan afuera. Entonces, ellas dan como respuesta a las autoras que una perspectiva feminista, y esto ellas lo plantean desde este lugar, pero podríamos plantearlos de un montón de otros lugares, es que si no podemos traer a todo el mundo, ¿a quién podemos traer o a quién debemos hacerlo? Y la respuesta es que siempre hay que tratar de traer a las personas que son las más afectadas y a las que corren más riesgo, eh, de verse afectada
en base a los sistemas que estamos creando, y acá ellas lo dicen como sistemas, como también puede ser información. Por ejemplo, si estamos tratando, por ejemplo, temáticas como pobreza, como educación, como, no sé, por ejemplo, la situación de jubilados, tenemos que pensar también en que estamos comunicando cosas que a veces las vemos reflejadas en gráficos o en números, pero por detrás hay un alguien también que se puede ver profundamente impactado por la percepción que se tenga de esos datos a raíz de la comunicación. Entonces, como el panorama se complejiza un montón, pensamos en definitivamente qué se puede hacer si es que no podemos captar la totalidad de justamente de la realidad, qué es lo que se puede hacer. Entonces, la Diana, que es la directora del Observatorio de Género y Justicia, propone que algunas soluciones justamente para reducir un poco este panorama es impulsar justamente la elección de carreras de tipo STEM o tecnológicas en niñas y jóvenes, favorecer justamente la integración de otras identidades de género en los grupos de inteligencia artificial. Acá es de inteligencia artificial, como podría también ser de otros análisis, e integrar a otras diversidades raciales, culturales, de edad en los equipos. Y esto es muy importante también porque yo creo que la perspectiva que puede llegar a evitar que ocurran o disminuir que ocurran casos en los cuales vemos a los datos, a estos procesos y a estos desarrollos fallar en cierta medida es porque aún no se ha logrado todavía generar equipos lo suficientemente multidisciplinarios para poder abordar distintas visiones. Más que nada ahora con la influencia justamente de la tecnología, lo inminente que es para la transformación de nuestras vidas, es necesario vincular a ciencias sociales también para que puedan tener otra perspectiva, como por ejemplo acá bien menciona la directora del observatorio, prestar atención a la reflexión y a las dudas filosóficas sobre los fundamentales conceptos puestos en juego. Bueno, pueden ser buenos caminos para una inteligencia artificial con menos sesgos. Entonces, la idea es poder ver algunos ejemplos, buenos y malos. No me gusta catalogarlos como buenos o malos, pero bueno, son ejemplos. Y tenemos el caso de, creo que fue uno de los primeros casos que cobró mucha relevancia, obviamente hay algunos anteriores, pero sucedió en 2015, ya desde hace algunos años, que Google Fotos confundía a personas negras con gorilas. Y esto se hizo muy conocido el caso porque de alguna forma salió en todos los medios a comunicarse que Google Fotos estaba utilizando un sistema para etiquetar las fotos que terminaba siendo racista, porque el sistema no lograba de alguna forma determinar que se estaba tratando de personas y no de gorilas. Entonces, fue uno de los casos que empezó a resonar mucho a partir de ese momento. Este es un caso bastante antiguo, pero incluso si pudiésemos pensar en casos más recientes, podemos ver cómo sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo en este momento ChatGPT o Bard, también en el caso de ChatGPT, siempre pone algunas advertencias sobre de que quizás alguna información pueda llegar a presentar algunos errores o, bueno, siempre advierte acerca de este tipo de cuestiones. E incluso hace algunos días apareció un hilo muy interesante en Twitter que hablaba justamente una investigadora de que había puesto a prueba BARD, que es el sistema de inteligencia artificial que está en su fase beta de Google, que le pedía que nombrara a las personas, a los líderes más influyentes de la historia, y en eso aparecía Gandhi y otras personas, y en medio aparecía Hitler. Entonces ya también se armó otra polémica. Los otros días, obviamente, yo quise hacer mi prueba y ya no estaba más. Así que bueno, obviamente accionaron de manera muy rápida, pero sí sucede ese tipo de cuestiones. Son todos igual sistemas que están justamente poniéndose a prueba
y por eso es que la multidisciplinariedad es tan importante, justamente para tener en cuenta estos casos. Hay una película que todavía está en Netflix que es muy interesante también en comprender a veces cómo se puede hacer un uso, quizás no, sino un uso poco ético de los datos. Es el caso de Cambridge Analytica. Ustedes pueden ver la peli, seguramente alguno lo vio, de Nada es privado, en la cual habla de cómo la consultora utilizó datos privados para incidir en la visión de los votantes en las elecciones en Estados Unidos de 2016 y como resultado ganó Donald Trump. Entonces, a lo largo de la película, en primera persona, se van contando de qué forma se utilizaron justamente esa información que las personas entregaron de alguna forma, cómo lo fueron utilizados para de alguna forma inclinar la opinión que tenían sobre cierto candidato de manera positiva o negativa. Es un caso muy interesante, es un caso que también se hizo muy famoso y creo que ahora al momento la consultora tuvo que dejar sus operaciones. Así que bueno, es una forma muy interesante de ver eh, cómo a veces se puede trabajar de cierta forma la información, hablando también un poco de las cuestiones de privacidad. Muchas veces las personas y todo, y yo creo que acá todos nos podemos incluir de que aceptamos términos y condiciones que a veces son o imposibles de leer a nivel técnico o son tan largos que entonces la gente simplemente acepta y no se pone a disposición herramientas realmente eh, comprensibles para todos los usuarios. Entonces, también es el aprovechamiento un poco del desconocimiento de los usuarios al aceptar esos términos y condiciones y que después sus datos terminen siendo utilizados para otros fines. Entonces, bueno, solo podemos en este tipo de casos más extremos, por así decirlo, con empresas muy grandes o como con casos muy famosos, encontrar un uso indebido, por así decirlo, de la información. Y la realidad es que no. Eh, ya teniendo en cuenta y pensando de qué manera vamos a recopilar esa información, ya estamos de alguna forma separando qué es lo que queremos incluir y qué es lo que no. Lo importante siempre es tratar de tener una perspectiva ética y multidisciplinar sobre lo que vamos a hacer con esos datos. Y acá hay algunos casos que a mí me gustan particularmente un montón, que el primero es el caso del Juzgado 10 de la Ciudad de Buenos Aires. Este juzgado tiene una base de datos abierta y con perspectiva de género, y lo que hace es poner a disposición lo que son todas las resoluciones y sentencias del tribunal. Entonces describe la situación de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+, en lo que respecta a las materias penales, contravencionales y de faltas en el marco de la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres. Y a mí me parece lo lindo de este proyecto es que es un proyecto que ya lleva varios años y a diferencia de otros datasets, lo que tiene este es que está actualizado, afortunadamente, y eso sorprende un poco porque por lo general no es algo que suele ocurrir. Ponen a disposición, a ver si a ver si puedo acceder, justo tengo bueno, a ver si lo puedo correr. Ahí está. No, desapareció, no, acá. El diccionario. Ponen ponen a disposición un diccionario de cómo interpretar, y esto es algo que se valora mucho, un set de datos con perspectiva de género. Entonces, básicamente te explica que está compuesto desde 2016 hasta hoy, está muy bien delimitado sobre lo que trabajan, en las aclaraciones, en la decisión de la arquitectura, y de dónde vienen, quién los hace, a través de qué herramientas. Es como, creo que un gran ejemplo de cómo se puede, de alguna forma, garantizar la transparencia de cómo realmente se hizo y de ahí uno también sacar sus propias conclusiones. Hay los significados de cada columna y sus variables también para poder comprenderlo y lo ponen a disposición.
para que la gente lo pueda ver, pueda acceder. Y en este caso, por ejemplo, acá podemos ver que la última línea que ellos tienen es del 18/9 de 2023, en donde podemos ver la fecha de resolución. Podemos ver, por ejemplo, en qué materia es, el artículo infringido, la conducta, si es violencia de género, si corresponde o no corresponde, qué clase de violencia es, física, psicológica. Acá hay algunas frases de agresión, por ejemplo, en este caso, algunos apartados son un poco fuertes de leer. Cuando me encontré con este dataset me quedé muy sorprendida por el trabajo realizado, pero también eh, por algunas partes que uno puede llegar a encontrar, como por ejemplo frases de agresión, el género del acusado o de la acusada. Entonces hacen categorías como por ejemplo si es varón cis, si se trata de una persona trans, está la nacionalidad, la edad. Me parece que es, bueno, justamente cuando habla de género, es un dataset muy interesante de poder verlo, trabajarlo. A mí me parece este ejemplo que es uno de los más completos, y es un caso que ha cobrado mucha relevancia porque es de los pocos que con este tipo de propuestas que se han realizado a nivel latinoamericano y mundial incluso. Así que es un caso muy interesante. Después este en particular surge de un concurso que realiza La Nación, que se llama Contar con Datos, y una de las ganadoras es Carolina Pradier, que es de Cofeminita, que es una organización también que trabaja con datos, con perspectiva de género, y ella en este trabajo muestra indicadores del mercado del trabajo, de ingresos, de uso de tiempo y las condiciones laborales de trabajadoras de casas particulares. Entonces, lo que podemos ver es, vamos a ver si carga de nuevo. A ver si el internet colabora. Bueno, a ver si lo encuentro acá, de esta manera. Ay, no, había cargado. Bueno, mientras tanto, mientras carga, podemos seguir. Acá podemos ir, por ejemplo, a lo que sería el mercado del trabajo. Entonces podemos ir a tasas básicas, y acá tenemos ciertos segmentadores, indicadores, los cuales nosotros podemos acceder a más información. Por ejemplo, tasa de empleo, tasa de desocupación, tasa de no registro. Tenemos el gráfico, también tenemos a disposición la tabla, y es un trabajo bastante completo que podemos encontrar bastante información. Si entramos a la brecha de ingresos, podemos encontrar también información sobre el indicador, de qué manera se ha trabajado también con los datos. Después tenemos un recurso más visual, que es el caso de el mapa de los femicidios en México. También es un trabajo que se hizo muy conocido, más que nada por su importancia simbólica, que es una ingeniera, María Salguero, que lleva un registro de los casos de femicidios en todo el país desde 2016, y ella lo que hizo fue generar un mapa en el cual podemos ver en distintos años lo que es justamente los femicidios en México. Lo que se puede decir de estos, acá podemos ver en cada uno de las cruces, es un poco la información del femicidio que sucedió, en qué lugar y sus nombres. Y quizás este ejemplo es muy interesante. Quizás lo que podemos decir es que a nivel de impacto funciona muy bien, porque podemos de alguna forma ver que encontramos un país repleto de cruces, y nos puede de alguna forma describir rápidamente y contar rápidamente de, de la cantidad de casos. Pero quizás
a un nivel un poco más de análisis, se hace más complejo poder llegar a ciertas conclusiones un poco más numéricas, pero sí es un caso muy interesante. Y después podemos hablar un poco de lo que sucedió también con el censo del año pasado, en el cual se incluyeron por primera vez preguntas, por ejemplo, a todas las personas sobre su sexo registrado al nacer, incluyendo la categoría X, cómo se considera, cómo se autopercibe, y dando posibilidades saliendo un poco de lo binario y tradicional de toda la vida, por así decirlo, con apartados como por ejemplo varón trans, masculinidad trans, no binario, otra identidad. También teníamos un apartado en el cual las personas podían manifestar o no si había algún autorreconocimiento indígena u originario, y también con respecto a si había un autorreconocimiento afrodescendiente o de antepasados negros o africanos. Y en este caso también podemos encontrar en los resultados provisionales del censo, acá podemos descargar algunos resultados también en distintos formatos y un poco también la explicación de estos datos. Y en este caso podemos encontrar este tipo de tablas. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es, en un caso muy particular de provincia de La Pampa, población en viviendas particulares por sexo según departamento. Y acá encontramos cada departamento de La Pampa con el total, con el Orne, sexo. Sí, decime. estamos viendo la página web, digamos, no la tabla. Ah, a ver. Bien. A ver, avísame por las dudas si ahora la ven o no. Todavía no. A ver si puedo hacer. Esto es. Ayuda. A ver, ahora. No, no. Bueno, hagamos esto. Le saco una captura y se las muestro en otro lado. Vamos a ir, por ejemplo. Vamos a lo básico de toda la vida. Disculpame, te hago una Sí, consulta. Creo dime. que cuando pusiste la opción de compartir pantalla, capaz que elegiste solamente una ventana y por eso, y elegiste la ventana de Google, por eso solamente te muestra Google. Creo. Sí. No, es que tenés toda la razón del mundo. Lo que pasa es que no, no encuentro dónde cambiarlo. A ver. Bueno, en todo caso, se los muestro. A ver, en esta parte lo están viendo, no, ¿no? ¿Tampoco? No, tampoco. Bueno, a ver, entonces si vamos a tratar de compartirlo, vamos a dejar de compartirlo un segundo. Lo vamos a compartir de nuevo y vamos a compartir pantalla. En este caso ahora sí lo pueden ver, ¿no? Sí, ahora sí. Ah, buenísimo. No sé si en los otros anteriores también les mostré unos Excel, pero ahora tengo dudas de si lo pudieron ver o no. Pero bueno, en este caso podemos encontrar en lo que es el censo, como les explicaba, esta categoría que también incluyeron. Esto lo pueden, en este caso, esto es solo una parte, pero lo del censo tiene 1.000.000 de apartados que se pueden llegar a analizar. Así que en esta parte ahí está justamente la carátula y acá hay un índice en el cual pueden acceder y tienen lo que es de viviendas y población, etcétera, dependiendo de la base que ustedes descarguen. Así que volvamos acá. Y eso es todo. Y bueno, si quieren, podemos charlar un poquito. Yo voy a dejar de compartir en este momento. Así que no sé si pudieron ver las otras planillas de Excel o no. Ahora yo me quedé como un poco la duda de los otros ejemplos, pero bueno, cualquier duda que tengan o comentario que quieran hacer. Gracias, Orne. Sí, sí, se vieron. Ay, buenísimo. Vieron. Genial. Acá Bueno, hay una persona en el chat, Jonathan, sí. que comentó hace un rato, genial, yo tengo 2 consultas. La primera Ah, duda es, nosotros en la organización
Ahí se me perdió. Nosotros en la organización donde trabajamos tenemos un data warehouse en Ajá. Oracle, pero a la hora de mezclar con otras bases se hace complejo a la hora de llevar la carga incremental de datos. Digamos, manejar los insert, updates, deletes del lado de la fuente, qué es lo que se recomienda o cuáles pueden ser las buenas prácticas. Por otro lado, saber si disponen de capacitaciones para temas en ingeniería de datos. Con respecto al tema de capacitaciones, tengo entendido de que vos, Naso, seguramente sabrás más. Sí, ahora hay una diplomatura, si no me equivoco, en inteligencia de negocios y explotación de datos. En realidad, lo que yo recomendaría, sí, a veces cuando uno ingresa quizás a una compañía en la cual están ya utilizando determinado sistema y ya implementaron un data warehouse, a veces es un poco difícil el proceso de segmentar justamente lo que necesitamos porque tenemos una cantidad de información enorme y quizás habría que ver, bueno, justamente el tema de la arquitectura que eligieron. Si estás, no, perdón, ¿cómo era el nombre? Jonathan. Jonathan, si puedo hablar, estoy acá un Sí, ratito, sí, sí, no hay habla, problema. mejor así No, no charlamos. quería interrumpir. Dime. No, esa era mi duda. Nosotros hoy en la organización tenemos, como te había puesto ahí en el mensaje, tenemos el warehouse este en Oracle. Sí, Y bueno, tenemos tablas con, hoy no sé, tenemos 30 millones de registros, son bastante pesadas las tablas. tal cual. Y bueno, por un lado solucionamos nuestro sistema de RP que tenemos, Ujú, haciendo vista materializada en el warehouse. Y bien. después, Ujú. bueno, decidimos por no desarrollar por el hecho del tiempo y el mantenimiento, ¿De sino no desarrollar qué? Perdón, justo se cortó. con Python Ah, sí. para hacer procesos ETL, Ujú, por el hecho del tiempo y del mantenimiento. Y bueno, estamos como tratando de llevar hacia adelante con una herramienta de Data Factory de Microsoft. ajá. Pero bueno, nos encontramos que con Oracle tiene algunas cositas. Obviamente Microsoft siempre está con SQL Server y sus herramientas. Y bueno, mi duda era esa, ¿qué buenas prácticas o algo podemos encontrar a la hora de manejar esta carga incremental, ¿no? Porque no me he encontrado antes de ingresar a la organización, eh, este warehouse que hacía, o sea, destruía las tablas y las volvía a recrear. Y era un proceso Claro. muy Ujú. costoso. Y bueno, hoy se logró hacer la carga incremental, pero bueno, a la hora de mezclar con otras fuentes es complejo, digamos, traer un MySQL, SQL Server, mezclarlo Ujú. adentro de Oracle. Eh, la idea era esa, si había alguna buena práctica o algún consejo. Y mi consejo sería de que sí parten desde un punto medio complicado, por así decirlo, y complejo, más que nada porque es algo que ya vienen trabajando con muchos registros. Estoy pensando qué haría en tu caso. ¿Qué haría? Y sí, trataría de, o sea, el problema en sí está en la carga incremental, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Yo les quizás aconsejaría de que pudiesen de alguna forma seguir trabajando sobre la arquitectura en sí que ustedes estaban teniendo, quizás pueda llevar como muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. Creo que más que nada para que puedan llegar de alguna forma a trabajar en el futuro y en el caso de la organización si se pueden aplicar. En mi caso me gusta mucho el concepto en sí de los data marts, me parece que facilitan muchísimo lo que es el trabajo, es justamente generar esas consultas y poder llevarlos a después poder utilizar herramientas justamente como SQL Server o después generar visualizaciones. Eh, si en el caso ese se podría generar algunos nichos, por así decirlo, y no usar el data warehouse completo, sería genial, pero el tema es que no sé si es tan factible en el caso de ustedes. Sí, es complejo. Habíamos pensado en esto de Datamart en algún momento. También nos iba a servir esto para hacer la gobernanza de datos, ¿no? Para decir, che, ¿quién va Claro, a ver esto? ¿Quién va a ver lo tal otro? cual. Y bueno, habíamos tenido esta idea en un principio. Mm. Sí, yo la verdad que es un poco, como vos decís, difícil y hasta costoso el hecho de revertir un poco la idea de utilizar un data warehouse y de ahí sacar los data marts.
Pero sí, yo creo que en sí la práctica creo que hoy más difundida, más utilizada justamente por la cuestión de escalabilidad y posibilidad que tiene justamente para, bueno, determinadas áreas se dedican a tales datos, a determinada información, es poder justamente aplicar estos data marts. Si está muy difícil y muy complicado, sí, quizás tengan que tratar de rever esa cuestión, pero parten desde una base compleja, más con tantos Sí, registros. sí. Sí, sí, No sé si es te puedo compleja responder la a algo. arquitectura. No, no, Perdón, pero más o menos, o sea, venía por la idea del datamar quizás, y veo que sigue estando esa idea. quizás debería ver el caso un poco más en concreto, pero mi recomendación siempre sería eso, tratar de no generar un volumen tan grande en una sola base, porque después se hace muy difícil de manejar. Como vos bien decís, creo que también tu ejemplo vuelve a reafirmar mi concepción sobre los data marts. Así es. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos por Espero tu después consulta. si está el link o en algún lado para ver la diplomatura que hay, también lo agradecería. Sí, claro, en sí en el sitio de la universidad creo que ahí puedes encontrar la distinta oferta académica que hay. Creo que es re nuevita encima, así que ya creo que no sé Sí, cuándo sí, la inicia, pero ingeniería de en breve. datos está como en auge. Sí, está en auge, es necesario y sobre todo pasa eso, como vos mencionás, de que después quizás estás trabajando con una empresa que quizás no comenzó con una arquitectura correcta o deseable, con visión a lo que podía pasar a futuro cuando aumentan los registros, entonces después se complica y está bueno siempre partir de una base un poco más estratégica. Tal cual, tal cual. Muchas gracias. No, gracias a vos. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Sí, con respecto a la diplomatura, ahora les voy a poner el link. Bueno, yo en mi caso la estoy haciendo, ya arrancó hace un mes. Está bastante completa, por así decirlo, y es muy autodidacta. Así que bueno, es como que hay que tener como un hábito para poder desarrollar este tipo de diplomaturas. Después aquí en el chat, Tomás comenta, yo creo que esto de los géneros es algo que se debe implementar con pinzas, dependiendo para qué vaya a ser el ámbito que se lo utilice, porque si quisiéramos analizar datos físicos, por más que un nacido hombre cambie su identificación a mujer, puede generar una confusión en los datos y puede modificar las estadísticas, ya que si calculamos media o máxima, físicamente una mujer no lograría llegar físicamente a los resultados masculinos, y son datos que no representarían a la población. Bien, el nombre de la persona que pregunta es Tomás. Tomás, ¿quieres activar tu micrófono? así no hablo sola y lo charlamos también. Tomás. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Hola, Tomás, sí, ¿cómo estás? Buenísimo. Te escucho quizás un poco bajito. A ver ahí si se escucha mejor. Te escucho bajito, pero alcanzo a escucharte, así que creo que es suficiente. Bueno, con respecto a tu pregunta, como mencionaba, sí, la perspectiva de género tiene que ser transversal, pero también tenemos que tener de alguna forma foco y también de alguna forma determinar sobre qué estamos trabajando. Hay algunos casos en particulares en los cuales quizás uno va a decir la cuestión de género es relevante para justamente tratar estos datos y hay que evaluarlo también, así como por ejemplo decir que de repente, no sé, tu análisis no termine siendo discriminatorio o en realidad creo que depende de cada caso puntual. Sí, es como una buena recomendación a tenerlo en cuenta. Quizás decir, no lo puedo aplicar a todo, pero puedo reflexionar por un segundo de, ¿es necesario aplicarlo o no? Es más que nada por ese lugar que uno lo puede pensar, es como ante la duda, es preferible que exista el pensamiento de lo aplicamos o no lo aplicamos, o hace falta o no hace falta, a directamente arrancar desde un punto de vista en el cual no lo consideramos en absoluto y creemos ya de que puede ser información irrelevante. Siempre teniendo en cuenta de que, bueno, justamente depende de la temática que abordemos, problemática. Quizás en una cuestión más empresarial no te hace falta saber cómo se identifica un cliente.
pero quizás si estamos trabajando con cuestiones más sociales, ahí sí sea necesario. Entonces, bueno, yo creo que parte también de la base sobre lo cual estemos trabajando. No sé qué opinas vos, contame. Sí, sí, me parece, o sea, me parece también así, porque por ahí incluso, em, o sea, bueno, analizando, yo qué sé, ámbitos físicos o Ujú. de resultados, ya sean carreras, no sé, cosas así, eh, yo creo que, por ejemplo, sí es algo que puede llegar a perjudicar mucho y que, eh, por ejemplo, o sea, tiempo que puede llegar a ser por ahí un hombre eh, en una carrera no es el mismo el que va a llegar una mujer y por ahí si queremos analizar un individuo y decir, analizarlo a lo que es la población, quizá esa población está modificada, digamos, a lo que es la realidad. Em, pero sí, por ahí hay otros ámbitos en los que por ahí sí es importante, por ahí Claro, lo en importante yo creo marketing que queriendo también. vender o algo de esto, es importante saber cómo se identifica la persona, porque quizá es nacido hombre, se identifica como mujer y va a comprar productos de mujer, digamos, y no, Tal cual. en eso sí está Es bien, una digamos. cuestión, yo creo que siempre de tener en cuenta lo contextual. En el caso, por ejemplo, de lo que vos decís del tema de las carreras, si uno quisiera hacer una interpretación, lo que siempre es bueno es respaldarlo a toda la información que nosotros podamos llegar a publicar con una cuestión contextual. Entonces ahí es donde uno le puede dar un trasfondo a los datos y no quedarnos solo con una premisa que sea porque es más que nada para fines de comunicar la información. Entonces, a mayor contexto que nosotros podamos tener y otorgar de cuál es nuestra visión sobre esos análisis, es mejor al momento de disponibilizar esos datos porque ya la otra persona va a comprender también cuál es tu visión sobre determinada temática. Entonces, eso va a respaldar un poco y fundamentar cuáles son tus resultados. Sí, 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 en eso sí me parece que está bien esa parte. Mm. Bueno, no sé si tenés alguna otra consulta Bien, más. sí, sí, no, no, era eso nomás, era como por ahí de hablar eso, digamos, de que por ahí Sí, hay tal casos cual. específicos, lo que sí, no es por ahí pasar sobre la voluntad de la otra persona, pues por ahí la otra persona, digamos, eh, se identifica con otro género, eh, pero bueno, por ahí hay otras cualidades, hay otras, hay algunos análisis, digamos, que eso por ahí puede salir perjudicado, digamos, y Tal cual. quizá, digamos, termina afectando justamente a mujeres, por así decirlo, biológicamente nacidas así, que por ahí los datos que vas a ver no las van a poder representar a ellas porque en algún aspecto pueden llegar a estar eh, con alguna diferencia, digamos. Sí, hay justamente sobre la temática que planteás, hay puntos de vista bastante diferentes con respecto Sí, sí, yo por eso, a... bueno, había puesto también dentro del otro comentario que es algo Sí, como que sí, todavía está como para analizarse bastante y se debe trabajar bastante todavía tal como para cual. ver Yo creo que cómo siempre es se pueden considerar importante. esos datos, cómo se puede trabajar todo eso. Tal cual, yo creo que lo importante es como siempre eso, tener en cuenta de que las investigaciones y los resultados siempre se hacen con algún tipo de propósito. Y el propósito, por ejemplo, en el caso tuyo, de si uno planteara esa temática, es decir, cuál es la discusión realmente que estamos tomando de fondo, si es que esas mujeres nosotros las incluimos, o sea, dentro del grupo mujeres, o si vamos a hacer una segregación de mujeres cis o mujeres trans. Entonces, es como, yo creo que la forma más correcta, por así decirlo, buena práctica para poder abordar este tipo de cuestiones sociales es siempre con un contexto y siempre aclarar de cuál es la mirada que se tiene sobre el objeto de estudio, por así decirlo. Sí, sí, en eso sí. Bueno, Estamos de acuerdo. me encanta que sea charladita. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, muy No, buena gracias la a vos, Tomás. presentación. Acá en el chat, Juan había puesto, ¿no estaríamos desviando los resultados al hacer tanto hincapié en las minorías? Juan, ¿estás por ahí? Juan, Juan, creo que no está. Claro, es Eh, enriquecedor cuando podemos contextualizar el Ay, comentario. no tiene micrófono, no tiene micrófono. Bueno, Juan, si querés puedes hacer tus aportes por el chat.
Claro, bueno, sí, no hay ningún problema. En realidad, a ver, perdón, leo bien tu pregunta. En realidad, yo creo que no se trata de una cuestión de desviar resultados cuando nos referimos a minorías. Es tener también la perspectiva de que las minorías siempre han estado relegadas y al estar relegadas hay poca información sobre las minorías. Entonces, para construir de alguna forma hablando también desde el plano comunicacional, una visión un poco más extensa, por así decirlo, de la realidad, es importante también tener en cuenta a las minorías, no por una cuestión de desviar resultados, sino simplemente hacer que las minorías formen parte de un resultado, porque es algo que podemos decir de que lo que no se nombra no existe y de alguna forma, históricamente, hay muy pocos resultados sobre que hagan énfasis en minorías y se desconoce. Y al desconocerse ciertos temas, lo que sucede es que si uno habla, por ejemplo, de políticas públicas, es muy difícil avanzar sobre ciertas cuestiones si no tenemos información sobre minorías. Y las minorías muchas veces resultan perjudicadas por esa falta de información sobre su existencia misma. Entonces, es ahí donde radica un poco también la importancia, como digo, todo depende del caso, todo depende del uso de aplicación y de la investigación que estemos llevando adelante, pero con respecto, y al hablar de minorías, sí me parece que es importante resaltar y pensar en que las minorías existen y que su falta de representación puede perjudicarlas enormemente, como así también cómo trabajamos esos datos sobre minorías también pueden afectarlas. Entonces, no sé si eso, si querés comentar algo, lo seguimos charlando un poquito más, o si alguien quiere preguntar otra cosa. Aquí Yami, coordinadora de la Secretaría de Extensión, comenta, excelente encuadre, Orne, gracias por invitarnos a pensar en la pluralidad de formas de vida que a veces no se visibiliza en el análisis de datos. Bueno, y Juan dice que ahora lo ve mejor, que gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Es que me encanta la parte de preguntas porque justamente para sacarse dudas, sé que quizás la charla hace justamente mucho hincapié en lo que es las mujeres, las diversidades, pero me parece que justamente es algo muy importante a tener en cuenta en la actualidad porque todos al trabajar con datos tenemos la decisión, afortunadamente en algunos casos sí y en otros casos muy desafortunados no, pero si tenemos algún espacio de poder de alguna forma decir qué vamos a construir como realidad y dejar de pensar a los datos únicamente como un número, podemos ver que tienen un impacto real en la vida de las personas y en la construcción de la realidad que nosotros proponemos. Entonces yo creo que el objetivo es ese siempre, dejar de pensar en una cuestión únicamente numérica y pensar en que todo está atravesado justamente por nosotros. Y eso, si lo llevamos ya a un plano, por ejemplo, de lo que son políticas públicas, ni hablar. Eso ya es como que define el destino de minorías, de nuestras vidas, de un montón de cosas. Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Por ahora no han dejado ningún comentario o pregunta. Dicen que estuvo muy buena la presentación, así que felicitaciones, Orne. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a todas las personas que se conectaron para escucharme un ratito, más a esta hora de la tarde, que seguro se quieren ir a merendar o a descansar. Así que, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta y si no, vamos cerrando. Ah, bueno, y cualquier cosa, eso me faltó decir. Si tienen alguna duda o pregunta o lo que sea que quieran comentar, me pueden buscar en LinkedIn y escribirme que yo sin ningún problema, es algo que a mí me gusta mucho charlarlo, así que también podemos conectarnos por ahí o hablar por ahí. Bueno, mi nombre es Ornella Bassano, así que también para lo que necesiten, una mano o duda o lo que sea, también me pueden contactar por ahí. Genial, Orne. Recordarles también que en el chat dejé el link para que accedan al certificado de asistencia y pueden dejar también sugerencias para Orne y para la organización y sugerir otros temas que les interese que se puedan hablar en estos espacios. Así que muchísimas gracias por su asistencia y bueno, muchas gracias a vos, Orne.
por estar hoy acá. Muchas gracias, Nasa, vos también. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Nasa, me voy despidiendo.